La competitividad es una herramienta clave que permite a los estados crear estrategias para aumentar la venta de sus productos en mercados internacionales con ventaja frente a sus competidores. Ecuador permanece en el puesto 90 entre 144 economías a nivel mundial, muy por debajo de Colombia, Perú o Chile, que tienen una oferta productiva similar. ¿Cuáles serán los tres principales ejes que usted impulsará en mejora de este tema? Candidato Bolívar Armijos tiene 1 minuto para responder ahora. Vamos a fortalecer la agroindustria invirtiendo recursos en el sector rural, tecnificando el agro. De igual manera también vamos a fortalecer el trabajo de las empresas mineras que se encuentran en el país, que pueden inyectar recursos a la economía. Para ello, con estos recursos entregaremos para mejorar y tecnificar el agro, el turismo, las capacidades del gobierno para poder trabajar en beneficio del pueblo ecuatoriano. De igual forma también entregaremos capacitación y asistencia técnica a nuestros exportadores, pero también lo haremos con las comunas, con el sector rural, con los pequeños, medianos y grandes productores del país. Para poder exportar y poder competir, tenemos que necesitar la ayuda del Estado central. Y mi gobierno va a invertir en el agro, va a invertir en la tecnificación de la industria agropecuaria. Gracias, candidato Bolívar Armijos. A su derecha se encuentra el ánfora con los nombres de los 6 candidatos restantes. Dentro del sobre sellado, por favor, abra y saque el nombre del candidato que le va a formular el cuestionamiento. Es Daniel Noboa. Candidato Daniel Noboa, por favor, su réplica a la respuesta del candidato Bolívar Armijos en 15 segundos ahora. Sí, Bolívar, ¿qué medidas específicas técnicas va a usar el MAC para asistir al pequeño y mediano productor que hoy en día le falta competitividad, que hoy en día no tiene riego, que hoy en día tiene tantos problemas? Gracias, candidato Bolívar Armijos. Usted tiene ahora 45 segundos para responder. Adelante. El Ministerio de Agricultura y Ganadería tiene que trabajar de manera coordinada con los gobiernos provinciales que tienen la competencia de riego. Hay que atender los recursos desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería y trabajar con los consejos provinciales para darle ayuda técnica con los especialistas del sector agropecuario. Vamos a mejorar también la ganadería con impulsos al mejoramiento genético de nuestra ganadería en el Ecuador para poder ser competitivos con los demás países, como Colombia, como Chile, como Perú. Si le damos el apoyo desde el gobierno, vamos a ser más competitivos para las exportaciones desde el sector rural. Gracias, candidato Bolívar Armijos. Por favor, elija otro nombre para que le haga la contrarréplica al candidato que usted elija. Ahí está. El nombre es Jan Topic. Candidato Jan Topic, usted tiene 15 segundos para replicar la respuesta del candidato Bolívar Armijos. Adelante. Listo, a ver, subamos el nivel del debate. Números, Bolívar. ¿Cómo va a tecnificar el agro? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto va a ser el tiempo de implementación? Y exactamente en qué cultivos, ¿cuánto va a subir la productividad por hectárea? Números, Bolívar, no populismo barato. Adelante, candidato Bolívar Armijos, su respuesta en 45 segundos. Vamos a invertir $1.000 millones para el sector rural a través de Ban Ecuador y la Corporación Financiera Nacional. El agro genera miles de fuentes de trabajo y está demostrado que las exportaciones de banano, de café, de palma africana generan miles de fuentes de trabajo para generar recursos, para generar riqueza en el país. Es por ello que mi gobierno va a atender al sector rural, al sector productivo, a la ganadería. Vamos a ser un país competitivo porque mi gobierno va a atender al sector rural. ¿De dónde vamos a sacar los recursos para atender al agro? Hay que traer recursos que tenemos en el extranjero para poder invertir de manera inmediata en el sector rural, en los pequeños, medianos y grandes productores del país. Fin a las contrarréplicas. Continuamos la misma pregunta para el candidato Daniel Noboa y se la planteo. La competitividad es una herramienta clave que permite a los estados crear estrategias para aumentar la venta de sus productos en mercados internacionales con ventaja frente a sus competidores. Ecuador permanece en el puesto 90 entre 144 economías a nivel mundial, muy por debajo de Colombia, Perú o Chile, que tienen una oferta productiva similar. ¿Cuáles serán los tres principales ejes que usted impulsará en la mejora de este tema? 60 segundos para responder. Simplemente no somos competitivos. Primero, vamos a invertir $300 millones en la transmisión eléctrica, porque hoy en día tenemos 5 centavos por kilowatt de costo de transmisión, 2 centavos más que el mundo desarrollado, 2 centavos más que Chile, que usaban como ejemplo. Vamos a refinar nuestro petróleo, que hoy en día se vende spot, en el Ecuador. De esa manera nosotros vamos a tener nuestro diésel nacional, bajar los costos del agro, bajar los costos del transporte público, bajar también los costos del transporte de carga pesada para la exportación.
Y es importantísimo tecnificar realmente, con números, como dice Jan, el agro. Cada pequeño y mediano productor va a tener la oportunidad en el Plan Nueva Semilla de tener un estudio de suelo técnico, un estudio de clima, asimismo, como un estudio de competitividad y estudio de demanda internacional. Para interpelar su intervención, escoja un sobre, candidato Noboa, para conocer quién le hace la pregunta. Candidato Jan Topic tiene 15 segundos para su planteamiento. Corre tiempo. Daniel, gracias por los números. Se prevé un estiaje muy fuerte para el Ecuador con el Niño. Exactamente se prevé aproximadamente más de 1000 gigavatios hora de déficit en electricidad para todo el Ecuador. ¿Cómo vas a arreglar ese problema? ¿Cuánto te va a costar? ¿Y en qué tiempo lo vas a ejecutar? 45 segundos, candidato Noboa, para su respuesta. Lo vamos a ejecutar en 9 meses y vamos a invertir en la transmisión eléctrica. También tenemos ya un preacuerdo con el gobierno de Israel para almacenar y purificar y tener reservas de agua limpias para el siguiente año después del Niño, porque el Niño genera pues exceso de agua, pero el siguiente año después del Niño genera sequía. Entonces, para no tener 2 años malos, debemos de tener un plan para no solo el año del Niño, sino el año siguiente. Es importantísimo entender que la administración correcta del agua y la administración correcta de la electricidad es lo que nos va a sacar del hueco en el que estamos hoy en día. Bien, tenemos otro sobre aún. Una oportunidad más para una contrarréplica. ¿Me confirman? Sí. Adelante, candidato Noboa, por favor, para su pregunta complementaria. Otro sobre, por favor. Sí, nos corregimos, sí. Entiendo que ya fueron los dos, sí. Exactamente, ya fueron las 2 contrarréplicas. Y Bolívar ya le hizo la... Sí, exactamente, sí. Estamos bien. Sí. Sí. Bueno, continuamos entonces. Luego del espacio de cuestionamientos, pues vamos con el candidato, si me confirman, por favor. Vamos con el candidato Jan Topic para responder la siguiente interrogante. Gracias. ¿Me confirma, productor? Vamos con la candidata Luisa González y sacamos la siguiente pregunta del eje temático. Voy a leer la siguiente pregunta para la candidata Luisa González. Por favor, si nos permiten continuar con el formato como está establecido en el guión por el Consejo Nacional Electoral. Leemos la pregunta. Señor productor, ¿me confirma si leo la siguiente pregunta del eje temático de régimen económico? Confirma el Consejo Nacional Electoral, candidata Luisa González, que es usted quien le tiene que hacer la réplica al candidato Daniel Noboa. Tiene 15 segundos, candidata Luisa González, que empiezan ahora. Queridos ciudadanos, nos hablan del precio de la energía eléctrica. Dejamos hechas hidroeléctricas en el gobierno de la Revolución Ciudadana. No les han dado mantenimiento. ¿Qué van a hacer con esas hidroeléctricas que ustedes dejaron destruir? Candidato Daniel Noboa tiene 45 segundos para responder ahora. Sí, el problema principal no es la generación. Hoy en día el costo por kilowatt es 8,5 centavos, 3 centavos de generación, medio centavo de distribución por parte de CENEL y 5 centavos de Transelectric, la empresa que nadie quiere que sepa que existe. ¿Por qué? Porque es la más ineficiente, es donde está el chanchullo, es lo que hace que se prendan las termoeléctricas y las mismas mafias de siempre están metidas ahí. Nosotros vamos a invertir en transmisión eléctrica y sacar adelante a Transelectric para que el costo por kilowatt baje, para que las familias ecuatorianas tengan un menor costo de planilla eléctrica, las industrias puedan sobresalir y también exista para los locales comerciales un progreso y buenos costos. Gracias, candidato Noboa. Vamos a continuar en este momento con el candidato Jan Topic. Ahora es su turno de responder en un minuto la siguiente pregunta. Ecuador es uno de los 2 estados en el continente americano que aún mantiene subsidio a los combustibles fósiles, lo que representa una carga fiscal importante y fomenta el uso de combustibles baratos y altamente contaminantes. En su gobierno implementará un plan de disminución paulatina o de eliminación de los subsidios a los combustibles. Candidato Jan Topic, tiene 60 segundos ahora. Gisela, muchas gracias. Ninguna de las dos. En mi gobierno vamos a mantener los subsidios, pero con un apalancamiento enorme tecnológico para mejor focalizarlos. ¿A qué voy? Eso no son palabras bonitas.
Primero, frontera sur. No tenemos control de la frontera sur y perdemos 365 millones de dólares todos los años por gas subsidiado que se va robado al Perú. Hace poco subí un tweet sobre cómo en las gasolineras de Galápagos financian con carburante, con gas subsidiado, con diésel subsidiado, todas las narcolanchas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con tecnología? Lectura de placas, reconocimiento facial y conectar todo eso a los carburantes, dispensadores de carburantes. Tiene un control exacto de cómo se entrega gas, diésel, gasolina subsidiada en todo el territorio ecuatoriano. Gracias, candidato. Por favor, saque un sobre para ver qué candidato le hace la contrarréplica. Luisa. Luisa González es la candidata que le formula la contrarréplica al candidato Jan Topic en 15 segundos ahora. Gracias. ¿Cómo va a financiar esa seguridad que usted dice? ¿Va a pagar los 32 millones que debe su empresa al SRI? Candidato Jan Topic tiene su tiempo para contestar, 45 segundos ahora. Candidata, no le debemos 32 millones de dólares al SRI. Importante que investigue bien. Es más, de todos los aquí presentes somos los que más tributo pagamos, tanto el sector empresarial como el sector personal. Se suma todos los impuestos de todos ustedes, lo multiplica por 15 y yo pago más tributo. Ahora, muy importante, cuando uno sabe lo que tiene que hacer, el costo es mínimo. Lastimosamente venimos una narrativa de sus gobiernos que están acostumbrados al sobreprecio. Poner una cámara por gasolinera con lectura de placas y conectarla al dispensador de carburante nos cuesta $5 mensuales, Luisa. Importante saber cuánto cuestan las cosas para realmente evitar robarle al Estado ecuatoriano. A lo que lastimosamente, una narrativa que ustedes nos han vendido por 10 años. Gracias, candidato Jan Topic. Por favor, otro sobre de su ánfora a la derecha con el nombre del siguiente candidato que le hará la pregunta o contrarréplica. Daniel. Es Daniel Noboa. Candidato Noboa tiene 15 segundos. Adelante. ¿Qué se va a hacer para parar el desangre actual que hay en comisiones de exportación de crudo y comisiones de importación de combustibles? ¿De qué manera vamos a volver al Estado más eficiente y vamos a dejar de hacerle un hueco? Candidato Jan Topic, su respuesta, por favor, en 45 segundos ahora. Daniel, excelente pregunta. Muchas gracias por la pregunta. Estamos elevando el nivel del debate tú y yo. Gracias. Primero, tenemos una duplicidad de cargos en Petroecuador, donde cada funcionario de Petroecuador tiene el mismo trabajo de un funcionario del sector privado. Entonces, eso lo vamos a eliminar. Vamos a implementar mecanismos con redes neuronales para el control de toda la burocracia ecuatoriana. Solo van a haber 3 tipos de personas, 3 características para todas las personas que van a trabajar a mi gobierno. Que sean competentes, que realmente agreguen valor a la mesa. Eso se va a acabar y tienen 7 días para irse a sus casas. 2, valentía para enfrentar todas las mafias. Sobre todo esa valentía que tanto falta. Competencia, valentía y ecuatorianos. Educación, sobre todo, para hacer de nuestro país un mucho mejor país. La misma pregunta para la candidata Luisa González. En este momento, en los 60 segundos de planteamiento, Ecuador es uno de los 2 estados en el continente americano que aún mantiene subsidio a los combustibles fósiles, lo que representa una carga fiscal importante y fomenta el uso de combustibles baratos y altamente contaminantes. ¿En su gobierno implementará un plan de disminución paulatina o de eliminación de los subsidios a los combustibles? 60 segundos, candidata. Tiempo. Mi gobierno le dio dignidad al sector del transporte. Aún con los subsidios la economía crecía. Pero una de las propuestas fue hacer la refinería del Pacífico que ustedes y sus gobiernos destrozaron y no dejaron que avance. Vamos a hacer esa refinería, ese proyecto petroquímico que nos permita generarles a ustedes puestos de trabajo, que el dinero que ahorremos... ¿Qué va a pasar respecto al subsidio de combustibles? ¿Los va a mantener o no? El tiempo está parado, tiene 34 segundos. Respóndanos, por favor. Ese fue el planteamiento. Adelante. Tiempo. El subsidio a los combustibles lo combato teniendo una refinería del Pacífico y un proyecto petroquímico que me permita vender gasolina a bajo precio para que ustedes, la clase media, los transportistas, el sector productivo, pueda tener combustible a bajo costo. Vamos a hacer esa refinería, vamos a generarles a ustedes desarrollo, carreteras, becas, con el dinero que ingrese de la venta de esos combustibles. Vamos adelante, Ecuador. Gracias, candidata. Tome un sobre, por favor, para saber qué candidato le hace la réplica o pregunta a su intervención. Yacu Pérez tiene 15 segundos para el planteamiento. Corre tiempo. Candidata Luisa, ¿no fue suficiente los 1.500 millones de dólares que se dispendiaron en el gobierno de la Revolución Ciudadana, que hoy no queda ni la piedra con la que colocaron? ¿Acaso no es mejor pasar al post-extractivismo? Candidata González, sus 45 segundos para responderle al candidato Pérez. Corre tiempo. Queridos ecuatorianos, todos los partidos políticos, incluido el que apoyó el señor Yacu Pérez, han dicho que es necesaria una refinería en el país. 25.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos. Empleo para ustedes, salud, educación, medicinas. Eso es lo que vamos a tener cuando podamos superar
la dependencia de la importación de combustibles y no seguir financiando a los importadores de combustibles que fueron los que pararon la obra de la refinería del Pacífico. Vamos a generar desarrollo para nuestras familias. Sabemos cómo hacerlo, ya lo hicimos y juntos vamos a volver a resurgir. Gracias, candidata. Tome otro sobre, por favor, para conocer el siguiente candidato que le hará el planteamiento o réplica. Javier Hervas tiene 15 segundos para su planteamiento. Corre tiempo. Candidata González, la importación Con capacidad, con conocimiento, con la experiencia, con capacidad, con conocimiento, con la experiencia que ustedes saben que ya tenemos, el control de nuestras fronteras y generar desarrollo a través de esos gabinetes binacionales del CEBAF, tanto en la frontera norte como sur. Vamos juntos a mejorar las condiciones de nuestras familias ecuatorianas. Pasamos ahora con el candidato Yacu Pérez para que responda la siguiente pregunta del mismo eje temático: régimen económico, creación de empleo y desarrollo productivo. Tomando en cuenta que en los últimos 15 años el déficit fiscal del Ecuador ha oscilado entre 2% y 11% del Producto Interno Bruto, lo cual implica que el Estado gasta más de los ingresos que recibe y se ha convertido en un problema crónico. Enumere 3 medidas que su gobierno aplicará para eliminar esta brecha. Candidato Yacu Pérez tiene 1 minuto para responder ahora. La herencia que nos dejan los gobiernos del pasado es una tragedia nacional en términos de política económica. Endeudamiento, corrupción y déficit fiscal. Esto es culpa del pasado, pero no importa. Nosotros los vamos a combatir primero garantizando la seguridad ciudadana, recuperando la institucionalidad. Pero además de ello, tenemos recursos de donde se puede obtener para dar un crecimiento económico y bajar los índices de pobreza. 9.000 millones de dólares se va en corrupción, 4.000 millones de dólares en contrataciones públicas, en corrupción de contratación públicas. Son 1.500 millones de dólares que se pueden tener recursos frescos cobrándoles a los deudores morosos. Y además tenemos 300 millones de dólares en la negociación de la telefonía celular. El dinero alcanza cuando no se la roba. Candidato Yacu Pérez, el recuerdo que la pregunta era 3 medidas. Vamos a sacar un sobre del ánfora que usted tiene al lado, por favor, con el nombre del candidato que le va a hacer la pregunta. Es Luisa González. Candidata González, por favor, tiene 15 segundos para hacerle la pregunta al candidato Yacu Pérez. Adelante. Teníamos un país que crecía y vivíamos mejor. El gobierno al que usted apoyó destrozó la industria. Díganos usted, ¿qué va a hacer para recuperarla? Candidato Yacu Pérez, en este momento empieza a correr sus 45 segundos. No sé a qué gobierno se refiere, porque nosotros nunca hemos sido gobierno. Todos representan el pasado. Nosotros, con el único que tenemos una coalición, es con el auténtico pueblo. Por eso somos gente nueva, que tenemos un proyecto nuevo. Y nosotros lo que vamos, algo nuevo a realizar, es justamente matar de raíz la corrupción. Cuidar el último dólar, como lo hicimos con la prefectura de la SOE. Ahorramos el 15% del presupuesto general de la provincia. Lo que ofrecimos, cumplimos. Claro que se puede hacer muchas obras cuando se lo hace con cuidado. Candidato Yacu Pérez, por favor, otro nombre de su ánfora para ver quién le hace la pregunta ahora. Daniel. Daniel Noboa. Candidato Noboa, usted tiene 15 segundos para hacerle la contrarréplica a la respuesta que acaba de dar el candidato Pérez. Adelante. Sí, Yacu, ¿qué mecanismos reales vas a implementar para la lucha contra la corrupción? Porque te he escuchado decir pues, que vas a eliminar acá, vas a eliminar allá, pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿Qué mecanismos vas a aplicar para poder bloquear la corrupción que hoy en día tanto... Gracias, candidato Noboa. Les recuerdo que estamos en el eje económico. Candidato Pérez, sus 45 segundos para responder empiezan ahora. Crearemos una comisión contra la corrupción y la impunidad. Fortalecemos la unidad de análisis financiero para que pueda detectar todas las economías ilícitas y además una articulación con Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Judicatura, la Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Compañías, Superintendencia de todas las superintendencias, además la Contraloría General del Estado. Sumado a ello, queremos retomar lo que Fernando Villavicencio nos planteó. Eso es la reforma a la ley orgánica de la extinción de dominio para recuperar lo robado, que nunca más los crímenes quedan en impunidad.
Continuamos con la misma pregunta para el candidato Javier Hervas. Tomando en cuenta que en los últimos 15 años el déficit fiscal del Ecuador ha oscilado entre el 2 y el 11% del Producto Interno Bruto, lo cual implica que el Estado gasta más de los ingresos que recibe y se ha convertido en un problema crónico. Enumere 3 medidas que su gobierno aplicará para eliminar esta brecha. 60 segundos, candidato. Primero, que todo recurso fresco que llegue al manejo del Estado vaya a la agricultura, al emprendimiento, a la construcción. Segundo, combatir la corrupción y la impunidad, que es la que nos está desangrando y que nos está llevando a tener sobreprecios de más del 30%. Tercero, apoyo fundamental a la agricultura. Lo que necesitamos los ecuatorianos es proponer salir de un modelo de desarrollo económico que hoy en día sigue siendo eminentemente extractivista, por un modelo de desarrollo económico que sea inclusivo, sustentable y productivo. Y tenemos varios sectores en el Ecuador, pero que tengamos coherencia. Un sector de eso, la agricultura. Presupuesto en el Estado del Ministerio de Agricultura, menos de 180 millones de dólares. Otro sector, el turismo. Presupuesto en el Estado, menos de 18 millones de dólares. La incoherencia del manejo de los fondos públicos es la que no permite transitar a lo que buscamos. Candidato Hervas, tome un sobre para escoger el candidato que le hará la pregunta o cuestionamiento a continuación. Candidato Jan Topic, sus 15 segundos para el planteamiento. Corre tiempo. Candidato, usted también ha mencionado usar los fondos de reserva para cubrir el déficit presupuestario. Estamos a 6.900 millones de dólares que tenemos. ¿Sabe exactamente cuánto eso es la cuenta del Tesoro? ¿Cuánto va a usar? ¿Y sabe la irresponsabilidad que significa decir que va a usar los fondos de reserva? Candidato Hervas, sus 45 segundos comienzan ahora. Eso lo he dado ya una cantidad de veces. Todo lo que es el caje bancario, eso es intocable. Y de todas maneras, usted que habla tanto de las métricas, cuidado le pasa lo que le pasa a este gobierno, que ofreció 2 millones de empleos y que ofreció subir a 1 millón de barriles, que las ofertas suyas no son demagogia. Otro sobre, candidato Hervas, por favor, para continuar con las réplicas de los candidatos a la presidencia de la República. Luisa González, utilice sus 15 segundos para el planteamiento. Corre tiempo. Gracias. Creo que una de las fuentes fundamentales para financiar el Estado es el pago de impuestos. Hubo un escándalo con el anterior presidente. ¿Usted está al día en sus impuestos? Candidato Hervas, sus 45 segundos para responder. Corre tiempo. He pagado siempre mis impuestos a tiempo y de manera completa. Pero tener la persecución del Estado, que un gobernante, que un presidente de la República mande una carta como esta a la directora de rentas del Ecuador para que persigan a un ciudadano, una persecución que ninguno de los candidatos aquí ha visto, eso es lo que no debe pasar en el Ecuador. Yo lo que sí puedo ofrecer es que yo no vengo con odio, no vengo con venganza ni con revancha para ser gobierno. Y también, yo no tengo una campaña millonaria. Yo no hipoteco mi campaña porque yo no negocio mi país. Gracias, candidato Hervas. Vamos con la última pregunta del eje temático de régimen económico con el candidato Otto Sonnenholzner. Candidato, la pregunta para usted es la siguiente. El sector industrial y la economía popular y solidaria aportan al desarrollo del país con acciones como inversión de capital, infraestructura, tecnología y conocimientos. ¿Cuáles serán las principales acciones que usted impulsará para atraer inversiones al país y desarrollar mejores condiciones productivas y empleo? Candidato Otto Sonnenholzner, por favor su respuesta en 1 minuto ahora. De entrada le digo, sin seguridad no va a venir la inversión. Es muy difícil en estas circunstancias creer que las personas se van a animar a apostarle a un país que está sumido en un mar de sangre y lágrimas. Entonces, nuestro plan de seguridad busca primero restablecer las condiciones mínimas de seguridad para poder fortalecer el turismo, para poder fortalecer las inversiones en sectores estratégicos, para poder seguir trabajando en inversiones que se necesitan también en infraestructura. Entonces, en este momento, vamos a impulsar desde lo público, y hemos identificado 1.500 a 2.000 millones de dólares, el crecimiento de la economía para generar esos empleos que hacen falta. Cada dólar que tú inviertes en infraestructura es $1,5 de crecimiento económico. Cada punto porcentual de crecimiento del PIB son alrededor de 40.000 empleos que podemos generar. Y esto lo podemos hacer rápido si identificamos las obras que debemos de recuperar, que están en mal estado, carreteras, hospitales, escuelas, UPCs. Primero lo primero. Y evidentemente dar la confianza que necesitan los inversionistas para saber que el Ecuador es un lugar seguro y de paz. Gracias, candidato. Por favor, su sobre, elíjalo para ver quién le hace la siguiente pregunta. Daniel ¿Nos Noboa. muestra la cámara? Candidato Daniel Noboa, por favor, tiene 15 segundos para interpelar al candidato Otto Sonnenholzner. Adelante. Sí, no escuché ninguna medida importante para generar ese empleo y para generar esa inversión. Tiene que ocurrir simultáneamente. ¿Cómo va a ocurrir simultáneamente la generación de empleo y la seguridad? Gracias, candidato Otto Sonnenholzner. A continuación empieza sus 45 segundos para responder. Adelante. Creo que fui lo suficientemente claro. Hemos identificado con mucho esfuerzo
con nuestra mesa técnica de economía entre 1.500 y 2.000 millones de dólares para hacer inversión pública. Mucho de eso es presupuesto que no están ejecutando por incompetencia en este momento. Esos 1.500 a 2.000 millones de dólares pueden significar un crecimiento de la economía de casi 3 puntos porcentuales. Y cada punto porcentual de crecimiento económico significa entre 40.000 empleos directos o un poco más dependiendo del área que se priorice. Pero esa inversión en infraestructura también hace atractivo el país para la inversión extranjera. Tener en buenas condiciones nuestra infraestructura pública es urgente. Gracias, candidato. Por favor, saque otro sobre para conocer quién le hace la siguiente pregunta y enfóquelo a la cámara, por favor. Javier Hervas. Candidato Hervas tiene 15 segundos para hacerle la pregunta sobre la respuesta de Otto Sonnenholzner. Adelante. Sí, candidato Sonnenholzner, ¿qué va a hacer usted para reactivar la economía popular y solidaria, que era justamente el tema de la pregunta? Tiene, candidato, para darle el paso y que corra su tiempo. Ahora, por favor, tiene 45 segundos. La economía popular y solidaria es un sector fundamental. Primero, en la parte rural tenemos un plan de inversión en zonas rurales de la mano con las prefecturas para poder llevar riego. Tú sabes, Javier, que una propiedad con riego equivale a tener dos. Sin riego es imposible tecnificar y vamos a trabajar de las manos de las prefecturas para llevar esa obra de forma inmediata, que es donde hay muchos miembros de la economía popular y solidaria, porque la ruralidad debe dejar de ser sinónimo de pobreza y tiene que convertirse en el sinónimo de esperanza, que nos urge, sin tiempo que perder, nos urge que la ruralidad retome esa importancia que debe de tener. Y adicionalmente, Javier, tenemos que trabajar a través de CONAFIPS para bajar las tasas de créditos que dan las cooperativas que abastecen el financiamiento de las EPS.